Pensaron que podían salirse con la suya con el repartidor, y para colmo de males fueron muy groseros. Actuaron como si fuera el repartidor quien les debería algo y no al revés, pero no sabían que el repartidor escondía algo en el bolsillo, algo que les llevaría a su perdición, y de lo que lamentarían no haberse dado cuenta. La historia de Jared Tansey. Esta historia tuvo lugar en Massachusetts hace tan solo unos días. Hubo dos partes principales implicadas en lo que se convertiría en una historia de humillación y venganza. Una era el personal de Autosales, un concesionario de coches de la ciudad, y la otra era Jared Tansey, repartidor en una pizzería local llamada Palace Pizza. Se verían envueltos en una disputa de que millones de personas en todo Internet ya han sido testigos y han tomado partido. Un hombre trabajador. Jared Tansey era un hombre muy trabajador. Trabajaba hasta tarde en su segundo empleo y dependía en gran medida de las propinas para mantener a su familia. Repartir pizza no era el trabajo más fácil, pero pagaba las facturas. Había aprendido a tratar con clientes difíciles, pero nunca había experimentado nada parecido. Las personas a las que entregó pizza esa noche estaban en brillos de poder, y por desgracia Jared pagaría el pato. Llegar a fin de mes. La mayoría de la gente en la posición de Jared habría renunciado, pero eso simplemente no era una opción. Como su mujer acaba de dar a luz, tuvo que hacer un plan hasta que ella pudiera volver a trabajar. Sin un segundo ingreso, la familia de 3 no podía comer, así que Jared agachó la cabeza. Recordó lo que su padre le había enseñado. Segundo trabajo. Si Jared sabía algo, sabía que nada en la vida es gratis. Su padre se lo había enseñado. Por eso cuando nació su hija aceptó de buen grado un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Se esperaba las largas horas de trabajo, pero nunca que una habitación llena de desconocidos le acusara y menospreciara. ¿Cómo había llegado a esto? Clientes difíciles. Jared Tansey había tenido clientes difíciles antes, pero nada como esta gente del concesionario de coches. Se intensificó tanto que terminó un conflicto abierto, y no fue nada agradable de ver. Y al final el personal de Autosales se arrepentiría de haberse metido con quien pensaban que no era más que un simple repartidor de pizza. La llamada que cambió su vida. Una noche Jared recibió una llamada de su jefe, nada inusual. Un concesionario de coches local acababa de haber un pedido de pizza y bebidas. Cargó el pedido en su motocicleta y corrió a hacer la entrega a tiempo, esquivando coches y atravesando el atestado tráfico de la ciudad. Decidió tomar un atajo. Quizás si llegaba antes de lo que esperaban, conseguiría una buena propina. Y llegó al lugar indicado. Sacó las pizzas de la caja y colocó cuidadosamente el recibo encima de las cajas. El total ascendía a $43. Entró en la recepción y entregó la pizza caliente a la persona que obviamente le estaba esperando. Lo que él no sabía es que aquella sería diferente a cualquier otra entrega. Un hombre de recepción le entregó a Jared un billete de $50 y se llevó las pizzas y las bebidas sin decir una palabra. Jared, a quien se le perdonaría pensar que la interacción había terminado, le dio las gracias y siguió su camino. Sin embargo, esto era solo el principio de la historia. Los empleados de Autosales no habían terminado con Jared. El héroe de esta historia llegó de nuevo a Palace Pizza y pensó que no volvería a saber nada de la gente de Autosales, o al menos hasta su próximo pedido. Pero no fue así. Nada menos llegar, su jefe quiso hablar con él. Alguien había llamado del concesionario y tenían algunas quejas. Querían los $7. Al parecer los $7 de sobra no eran para dar propina, así que exigían que volviera al concesionario y les devolviera el cambio. Estaba horrorizado. ¿Realmente eran tan mezquinos con los $7? ¿Realmente eran tan tacaños que no estaban dispuestos a dar propina? Pero no había mucho más que pudiera hacer al respecto, al menos por ahora. Así que se montó en su moto y condujo de vuelta al concesionario. Por supuesto con los $7 que le pedían de vuelta. Todavía le costaba creer que tuviera que pasar por todo esto. No sabía que las cosas se iban a empeorar, pero por suerte para él al final sería él quien reiría el último. A pesar de las protestas de Jared, su jefe le ordenó que volviera a subirse a la moto y devolviera los $7. El cliente siempre tenía razón, argumentó, y más le valía a Jared asegurarse de que devolviera el dinero. Y no le importaba si Jared tenía que usar su propia gasolina para hacer el viaje. Jared, temiendo por su trabajo, accedió, pero lo que le esperaba en el concesionario no valdría ni todo el dinero del mundo. Llegó al concesionario con los $7 en cuestión. Todo el personal le estaba esperando, y Jared se sintió intimidado, pero aún así sintió que tenía que decir algo.
Se los devolvió a uno de los trabajadores y expresó su frustración. Y esa sería la causa que desembocó en una acalorada disputa. «No tiene sentido que me entregues un billete, me ibas a hacer volver para devolvértelo», se quejó. «No estoy enfadado, simplemente he tenido que malgastar mis recursos volviendo aquí». «Escucha», dijo un miembro del personal, «el director se disculpó una vez contigo. ¿Qué quieres? ¿Que se disculpe otra vez?» Eso fue grosero, pero la cosa no acabó allí. De repente una mujer apareció de la nada. Empezó a ponerse agresiva con Jared, envalentonadas por el movimiento de su compañera de trabajo. Las otras personas de la oficina empezaron a insultarle también. ¿Qué le pasaba a esta gente? No les había robado el dinero. Jared pensó detenidamente en la mejor manera de calmar la situación. Respiró hondo antes de decir lo que pensaba. Exponer su punto de vista. A estas alturas Jared se estaba poniendo colorado. «Mira, yo no te he robado el dinero», gritó. «Te volví tus $7 y ya está todo arreglado». Obviamente se sentía molesto e insultado. Pensó que tal vez si intentaba razonar con esta gente, lo entenderían. Por desgracia, con algunas personas no se puede razonar. La maleducada mujer se detuvo unos segundos. Lo que había dicho solo la había enfurecido aún más. Miró a sus compañeros como se intentaba ganarse su favor. Luego miró a Jared directamente a los ojos y hizo una amenaza. Le gritó: «Sal por la puerta antes de que te dé un guantazo». Todo el personal se rió. Jared se sintió como si quisiera que la tierra se abriera y se lo tragara entero. Ahora era el momento de irse, pero no fue lo bastante rápido. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces el director gritó: «Llama al dueño y al gerente. Quiero acabar con él. Quiero que lo despidan». Pocos sabían que el repartidor no había terminado con ellos. Tenía algo en el bolsillo. Todo estaba grabado. Había estado escondiendo su teléfono en el bolsillo trasero durante toda la conversación, y lo grabó todo en audio. Cuando volvió a la pizzería le contó a su jefe lo que había pasado. Su jefe había recibido una llamada del concesionario y estaba pensando en sancionar a Jared, pero cuando escuchó la conversación grabada, cambió de opinión. Aún así las cosas no acabarían allí. Otra historia impactante. Un niño se sentía muy mal porque su madre no consiguió el trabajo que había solicitado, porque tenía que hacer algo por él mismo ese día. Al día siguiente ella recibió una llamada de la empresa. Lisa fue a una entrevista de trabajo en una compañía que tenía varios negocios nuevos bajo su ala. Estaba solicitando ser la secretaria del director ejecutivo, pero sus posibilidades de conseguir el trabajo eran escasas porque llegó tarde a la entrevista. «Siento mucho por haber llegado tarde, señor», se disculpó ella tan pronto como terminó de ser entrevistada. «Tuve que atender una emergencia muy temprano. Por eso no pude llegar a tiempo. Espero que me puedan dar una oportunidad. Realmente me encantaría tener este trabajo», agregó. El jefe la miró con curiosidad como se tratará de pensar si la excusa era válida o no. Después de unos segundos de silencio, él le dio una respuesta. «Por lo general no importa que los empleados lleguen un par de minutos tarde al trabajo, pero el puesto que estás solicitando es para ser mi secretaria. Debes estar disponible, activa y alerta a todo lo relacionado con el empleado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llegar tarde a tu entrevista simplemente no se ve bien», le dijo. «Lo siento, pero no podré contratarte». Lisa miró hacia abajo decepcionada consigo misma. Quería rogar por una segunda oportunidad, pero decidió aceptar su destino. «Lo entiendo, señor», dijo ella. «Gracias por darme la oportunidad de venir a la entrevista». Ella sonrió antes de salir por la puerta. Esa noche la mujer claramente parecía angustiada. «¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo te fue la entrevista de trabajo?», le preguntó su hijo Jesús. «No consigue el trabajo, hijo. No llega a tiempo para la entrevista», suspiró. Jesús estaba a punto de llorar al escuchar esto, pero Lisa rápidamente le aseguró que todo estaba bien. «Está bien, hijo. Hay muchos otros trabajos a los que puedo aplicar. No es serio», dijo abrazándolo. Al día siguiente se les dejó al director ejecutivo de la empresa que un niño lo estaba esperando dentro de su oficina. Curioso, caminó rápidamente hacia su oficina y vio al chico sentado frente a su escritorio. Le saludó el empresario. «Me llamo José. ¿Cómo puedo ayudarte, muchacho?» «Hola, señor», dijo el niño. «Mi nombre es Jesús. Mi mamá vino a una entrevista ayer, pero no le dieron el empleo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda hacerle una segunda entrevista? Se lo prometo, mi mamá es la persona más trabajadora que jamás conocerá», le dijo al hombre. Sorprendido de que el chico hubiera ido hasta su oficina para pedirle una segunda oportunidad. «¿Por qué debería darle esta oportunidad?», preguntó.
Fue mi culpa que ella no llegara a tiempo. Accidentalmente dejé caer un poco de comida en mi camisa y ella tuvo que lavarla porque solo tenía un uniforme para usar a la escuela. Le tomó un tiempo quitar la mancha, así que llegó tarde, reveló Jesús. Mi mamá es una mujer trabajadora, señor. Mis padres abrieron un negocio una vez y mamá hacía todas las tareas difíciles. Cuando la empresa comenzó a prosperar, mi papá comenzó a estar con otras mujeres. Él tomó todas las acciones de la empresa y nos dejó, a pesar de que mamá hacía todo, convenciendo al director ejecutivo de que le diera una segunda oportunidad a su mamá. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Por qué ella no puso eso en su currículum?, le preguntó José al niño. Hacían soluciones de empresa orgánicas para uso doméstico, personal y de oficina. No lo puso en su currículum porque no pudo obtener evidencia de su participación en la empresa. Mi padre se llevó todos los documentos y eliminó el nombre de mi madre de todo, explicó Jesús. Resultó que el chico había ido a la oficina con su abuela. Él la había llamado preocupado porque sabía cuánto deseaba su madre conseguir el trabajo. El valiente niño le pidió a su abuela que lo esperara afuera para que él mismo pudiera hablar con el director ejecutivo. Ese mismo día le pidieron a Lisa que regresara a la oficina. ¿Puede llegar aquí en 30 minutos?, le preguntó la recepcionista. Sorprendida, la mujer dijo que estaría allí. Entonces se vistió rápidamente. Cuando llegó a la oficina del director ejecutivo, él le ofreció el puesto de directora de marketing en una de sus empresas emergentes enfocada en artículos y equipos de limpieza. Era un competidor directo de la empresa de su exmarido. Quiero ofrecerte este puesto porque sé que te irá bien. Escuché cosas buenas sobre tu trabajo en esta línea comercial en particular. Me gustaría que mejoraras nuestra marca y la convirtieras en el número 1. ¿Puedes eliminar a los competidores?, preguntó. Lisa asintió, confiada en que podía llevar el negocio a mayores alturas. Definitivamente, le dijo ella. Pero señor, espero que no le importe que le pregunte. ¿Cómo supo que solía trabajar con estos productos antes? El hombre sonrió. Tienes un hijo maravilloso y tuve la suerte de conocerlo ayer, reveló. Compartió la historia de cómo construiste el negocio desde cero. También dijo que tu ex esposo terminó llevándose el crédito y te dejó sin nada. La mujer regresó a casa esa noche corriendo para abrazar a su hijo. Gracias, cariño. Gracias a ti, mamá. Tiene un gran trabajo que nos hará vivir vidas más cómodas. Después de un tiempo, la empresa se convirtió en la mejor del mercado, gracias a las campañas estelares de marketing y a las iniciativas de cambio de marca de Lisa. Eventualmente superó a la compañía que su ex esposo le quitó, y esto comenzó a rogarle por una fusión, pero ella y José lo rechazaron cortésmente. Ser una persona genuinamente amable trae bendiciones. El exmarido de Lisa la traicionó de muchas maneras, pero ella no permitió que eso le endureciera el corazón. Siguió siendo una buena madre para su hijo y continuó trabajando duro para el bien de su familia. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lisa quería un nuevo trabajo para vivir una vida más cómoda con su hijo, aunque las circunstancias le impidieron hacer esto fácilmente. Finalmente se le permitió trabajar para una buena empresa, con un puesto bien remunerado. A pesar de todo lo que pasó, pudo comenzar de nuevo y mejorar la vida de ella y su hijo. Una mujer tuvo que pedirle dinero a su jefe para comprarle ropa abrigada a sus hijos, pero al final tanto ella como su jefe obtuvieron más de lo que esperaban. Era una típica y ajetreada mañana de lunes en la oficina. Nunca existirá suficiente café en el mundo que la devuelva tolerable para todos en este mundo. Sin embargo, ese lunes sería el comienzo de algo diferente para Carlos, el gerente de la oficina, y Shirley, una de las empleadas. Shirley, ¿podrías pasar a mi oficina, por favor? Eso fue lo primero que dijo Carlos al pasar por los cúbicos sin siquiera mirar a ninguno de sus empleados. Tan pronto como salieron las palabras de su boca, todos miraron a Shirley. Sabían que no era una buena señal. Solo había algunas cosas que pueden hacer que un lunes fuera peor de lo que ya era, y esta era una de ellas. Shirley se levantó de su escritorio y mantuvo su mirada en el suelo todo el tiempo. Hizo todo lo posible por evitar el contacto visual mientras caminaba hacia la oficina de Carlos. Carlos Andrade, gerente de operaciones del distrito, se quedó mirando el letrero de la puerta durante unos buenos 5 segundos, respiró hondo y abrió. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, todos volvieron la vista a sus computadoras y todo volvió al desorden habitual que se espera de un lunes por la mañana. Los ojos de Carlos estaban fijos en unas hojas de papel que tenía en sus manos, y Shirley se dio cuenta instantáneamente de que era el informe que ella había presentado el viernes pasado. Definitivamente no era una buena señal. Tome asiento, dijo Carlos. Tan pronto como se sentó, Carlos dejó de revisar el informe.
Nuestro cliente se llama Energía Revolución, no Energía Evolución. Sus ojos volvieron hacia su computadora mientras lo decía. Shirley guardó silencio. Espero que no necesitemos tener esta conversación nuevamente, continuó Carlos. Shirley asintió. Puede volver a trabajar ahora, continuó Carlos mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Pero Shirley se quedó sentada en silencio, con los ojos en el suelo cuando de repente empezó a llorar. Podías ver lágrimas fluyendo lentamente por sus mejillas. ¿Está todo bien? Shirley se puso de pie, pero mantuvo su mirada fija en el suelo. Después de 1 o 2 segundos se volvió a sentar y dijo: me pregunto si es posible cobrar mis días de vacaciones. Creo que todavía me quedan 10 días. Eso sería difícil. No creo que nuestras políticas puedan adaptarse. El Departamento de Finanzas tampoco lo aprobará, respondió Carlos. Shirley se quedó sentada sin decir una palabra. ¿Por qué? Carlos preguntó después de unos segundos de absoluto silencio. El radiador de mi casa se abrió la semana pasada y mis hijos se resfriaron. También se están quedando sin vestimenta de invierno, respondió. Después de unos segundos continuó. Sabe, los niños crecen tan rápido. Su ropa vieja ya no les queda. Necesito arreglar el radiador y comprarles algo nuevo. Pero con la factura del hospital de mi madre, y en ese momento empezó a llorar. ¿Qué edad tienen tus hijos? Fue lo primero que le dijo. Los sollozos de Shirley se calmaron y finalmente pudo hablar. 7 y 10. Crecen tan rápido, ya sabe, respondió. Carlos se reclinó en su silla, echó un vistazo a una de las fotografías de su escritorio y volvió los ojos hacia las nubes blancas fuera de su ventana. El aire estaba tenso en la habitación y ninguno de los dos dijo nada por unos minutos, pero después de una larga pausa, finalmente Carlos habló de nuevo. Sabe, mis hijos habrían tenido aproximadamente la misma edad. Shirley finalmente apartó los ojos del suelo y miró a su jefe, quien con los anteojos empañados no hacía otra cosa más que mirar las nubes. Lamento mucho oír eso. Shirley pensó que era lo único que podía decir en una situación así. Eran chicos brillantes. Uno de ellos era incluso el líder de su equipo de fútbol. Respondió Carlos mientras continuaba mirando al cielo. Había una extraña quietud en el aire. Shirley había trabajado en el departamento durante 2 años, pero era la primera vez que su jefe hablaba de su vida personal. Después de una larga pausa, Carlos finalmente se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y agarró su pañuelo para secarse las lágrimas. El viernes pasado también habría sido uno de sus cumpleaños. Dejó escapar una sonrisa mientras lo decía. Carlos se giró para mirar a Shirley. Mientras tanto abrió el cajón de debajo de su escritorio, sacó su talonario de cheques y comenzó a escribir en él. Esto debería cubrir la factura del radiador y algo de ropa nueva para sus hijos, dijo. Luego arrancó el cheque y se lo pasó a Shirley. Yo no puedo aceptarlo. No se preocupe, es lo mejor que puedo hacer. Pero eso no puede ser. Deje que no se preocupe. Shirley tomó el cheque y comenzó a sollozar de nuevo. Gracias de verdad, muchas gracias. Su voz tembló mientras agradecía a Carlos. Cuando Shirley alcanza la puerta, Carlos le interrumpió de nuevo. ¿Usted y su familia harán algo para el Día de Acción de Gracias? Es la próxima semana, preguntó. Tal vez haga un poco de la lasaña para mis hijos. Les encanta la lasaña, respondió. ¿Les gustaría venir a mi casa ese día? A mi esposa le encantaría y me aseguré de que ella también prepare un poco de lasaña. Dijo mientras le sonreía. Eso sería encantador, respondió con una tierna sonrisa en su rostro también. Después de que Shirley salió de la oficina, Carlos volvió a mirar detenidamente una de las fotografías de su escritorio. Miró los rostros en ella. Sus chicos le sonrieron. Esas sonrisas que siempre estarán a su lado detrás de ese marco de vidrio. Él les devolvió la sonrisa. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La compasión puede ser de gran ayuda. Todos tenemos nuestros problemas y a veces no son tan obvios, pero con un poco de compasión podemos relacionarnos entre nosotros y echar una mano cuando surja la necesidad. A veces ayuda a los demás también puede terminar ayudándote a ti mismo. Hasta aquí llegamos al final de estas historias. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Bendiciones a todos.